Vamos a dialogar en esta oportunidad con el vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca, doctor César Aliaga Díaz. Acaba de publicar, mediante la página web del Gobierno Regional de Cajamarca, un artículo que se titula El mito de la recesión económica regional. Un mito, es decir, una leyenda, algo que no es real. Sí, en el sentido peyorativo del término mito, ¿no? Es decir, una mentira. Sea efectivamente un tópico muy recurrente durante estos últimos meses, ha sido señalar que por culpa de la oposición del gobierno regional de Cajamarca al desarrollo del proyecto Conga, Cajamarca no solo ha entrado en una fuerte recesión, sino que además se ha invalidado, digamos, las posibilidades del desarrollo de los próximos años. Esto que se difunde ampliamente por los medios, los que opinan, los que declaran, lo hacen de manera persistente, tanto a nivel nacional como a nivel local, queda totalmente desmentido si uno recurre a las cifras oficiales. Eso es falso. Efectivamente, se trata de una mentira más de las que tantas que se han difundido en los últimos meses, porque según las cifras oficiales, si miramos el desempeño de la economía regional en los últimos años, nos vamos a dar cuenta que no hay tal recesión, por lo menos en los 2 últimos años y medio, digamos, en los que va la gestión del presidente Gregorio Santos. Y más bien, tenemos que durante el gobierno anterior, sí hubo claramente situaciones de recesión que podríamos comentar mirando las cifras, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes en las cuales usted se basa para desmentir algunas informaciones que se publican en los medios locales y regionales, asimismo también en los medios nacionales? Bueno, hemos revisado con bastante paciencia estos días las cifras oficiales que publica el Banco Central de Reserva del Perú, las estadísticas anuales y también su informe trimestral del primer trimestre, valga la redundancia, del presente año, ¿no? ¿Qué información tenemos, doctor? Bueno, si miramos, digamos, y comparamos la economía regional con la economía nacional, nos vamos a dar cuenta, si miramos el periodo 2006 al 2012, por ejemplo, un periodo de 6 años, un periodo bastante razonable para mirar las tendencias de economía regional, nos podemos dar cuenta que mientras la economía nacional normalmente en este periodo ha crecido en cifras superiores al 6% durante casi todos los años, con excepción... Hay casi un crecimiento estable. Un crecimiento estable, con excepción del año 2009, en que se creció solo a 0,9%, producto de una mala gestión del ministro aprista, ¿ya? Pero en general la economía nacional se mantuvo estable por encima del 6%. Frente a esa estabilidad de la economía nacional, la economía regional más bien ha mostrado vaivenes muy fuertes. Esto básicamente por el ritmo, digamos, de la actividad minera, que en Cajamarca ha tenido también esos mismos vaivenes. Por ejemplo, en el periodo del presidente Coronel, se aprecian con mucha claridad que 2 de los 4 años fueron años de recesión, es decir, de caída global de la economía regional. En el año 2007 se cayó en menos 8,6% y en el año 2010 a menos 2,8%. Solo hubo una leve recuperación en el año 2008 y en el año 2009. Contra esta tendencia de una economía con decreciente e incluso en clara recesión, durante nuestra gestión, la gestión presidida por Goyo, tenemos que el 2011 crecimos un 1,6% y el 2012 3,6%. E incluso este crecimiento se mantiene durante el primer trimestre del presente año, según las mismas cifras del Banco Central de Reserva. En este primer trimestre hemos crecido en 2,7%. Eso es general, en todos los sectores a nivel de la región Cajamarca. Así es. Y si especificamos, ¿cuáles son los sectores que mayor crecimiento ha tenido en la región? Bueno, podríamos mirar con los 3 sectores más importantes de la economía regional, digamos. El sector agropecuario, por ejemplo, en el periodo que estamos comentando, ha tenido un crecimiento loable, un crecimiento interesante, porque todos los años, con excepción del año 2011,
en que hubo una muy leve caída de menos 0,3%, en todos los años ha tenido crecimientos positivos, 10,2 el 2006, 6,6 el 2007, 0,6 el 2008, 4,6 el 2009, 1,6 el 2010, etcétera, ¿no? Entonces, el sector agropecuario se ha mantenido en crecimiento. El sector que más ha jalado para abajo ha sido el sector minero. Y en periodos incluso anteriores al conflicto Conga. El año 2006, el sector minero decreció en menos 21%. El 2007 en menos 39,9%. El 2010 en menos 21,7%. El 2011 menos 2%. Y solamente tuvo crecimientos en 3 años, ¿no? El 2008 con 20%, el 2009 con 25,9%, e incluso el 2012 en el periodo, en pleno conflicto, Conga, un crecimiento de 6,9%, ¿no? En todos estos casos, esta performance negativa de la actividad minera se debe al agotamiento de los recursos minerales o de las reservas de Yanacocha, principalmente a la caída de la producción de Yanacocha. ¿Puede ser que Yanacocha está ya en una etapa de cierre? Exactamente. Entonces, ese es el crecimiento de las reservas de Yanacocha ha determinado una caída de su producción y eso ha jalonado para abajo la economía regional en los años que hemos comentado, ¿no? Hay una leve recuperación en los últimos años por la entrada en vigencia de nuevos proyectos mineros, ¿no? En los últimos años, los últimos 3, ingresaron Golfi, Tantahuatá y La Zanja, que generaron una muy leve recuperación de la actividad minera. Pero, en concreto, la pérdida de la producción minera es la que jala para abajo la economía regional, y digo, en periodos que no había conflicto, ¿no? Básicamente por la insostenibilidad en el mediano y largo plazo de la actividad minera, que cuando o bajan los precios o se agotan los recursos o entramos en una fase de alta conflictividad, genera siempre una caída de la producción, ¿no? Sí. Hay algunos analistas, doctor, sobre el tema minero que manifiestan que en este momento de crisis internacional bajan los precios de los minerales y se genera una especie de especulación, la cual también eso haría de que las empresas mineras se limiten a producir más los metales en el país. Sí, eso es cierto, digamos, la tendencia general en los próximos años es que la actividad minera va a tener un menor ritmo de crecimiento debido a la caída de los precios, que ha ocurrido principalmente con los minerales industriales, no es el caso del oro, que también ha tenido una leve caída, pero en la que no se espera una caída significativa, ¿no? Dado que el oro no es solamente un producto industrial, también lo es básicamente un metal que sirve para la acumulación, para el ahorro y para la estabilidad de las economías nacionales, ¿no? Entonces, en el caso del oro no se espera una caída tan grande como si ha ocurrido con otros metales industriales, ¿no? Doctor, hay otros sectores que es necesario que también se haga un análisis del crecimiento. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos. Retomamos el diálogo con el vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca, el doctor César Aliaga Díaz. Doctor, sobre los otros sectores que tiene participación importante el Gobierno Regional, ¿cómo estamos? Efectivamente, vale la pena destacar al sector construcción. El sector construcción en el periodo que hemos analizado, de 2006 al 2012, ha mostrado un crecimiento significativo. ¿Quién sabe es el sector que más crecimiento sostenido ha tenido? El año 2006 creció 33,7%, el 2007 6,2%, el 2008 45,4%, el 2009 5,8%, el 2010 2,4%, el 2011 4,2%, el 2012 21,6% y en el primer trimestre de este año también tiene un crecimiento espectacular por encima del 40%. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay plata en la región? Hay varios factores que han contribuido al crecimiento sostenido de la construcción en la región. Uno primero tiene que ver con el crecimiento sostenido de la obra pública, ¿no? Del gobierno nacional, pero también del gobierno regional y de los gobiernos locales, que han destinado importantes recursos que cuestionan aquello de que los gobiernos subnacionales no ejecutan bien, ¿no? La empresa privada también tiene la empresa privada también tiene su cuota, sí, la Real Plaza en Cajamarca, de muchos establecimientos grandes, pero principalmente también ha habido un notorio crecimiento de las viviendas familiares, ¿no? Entonces hay un crecimiento significativo y esto es
importante resaltarlo en la medida que también es un sector que no solamente crece por la demanda de cemento, fierro, etcétera, sino que da oportunidades laborales a miles de trabajadores y trabajadoras. En el sector de electrificación y agua, ¿cómo están las estadísticas? Es un sector que también ha crecido, aunque ha tenido algunos pequeños años de caída, principalmente entre los años 2009 y 2011, pero se espera que tenga una recuperación en la medida que ellas están entrando en vigor, digamos, en vigencia los nuevos servicios que están siendo desarrollados por las obras de electrificación rural que está implementando el gobierno regional. O sea, en los próximos años este sector va a crecer porque la demanda de electricidad va a ser más amplia, ¿no? Se está ampliando la base de los consumidores de electricidad y por consiguiente el sector eléctrico va a tener un crecimiento mayor, ¿no? ¿Cómo están los servicios gubernamentales que también tienen una participación importante del gobierno regional? Sí, es un sector importante. En el tiempo de Jesús Coronel, en el año 2008, hubo una caída del aporte de los servicios gubernamentales, cayó en menos 1,2%, pero luego ha tenido desde el año 2009 en adelante una muy clara recuperación y particularmente en los 2 años de gobierno de Goyo, tenemos que los aportes de la economía gubernamental a la economía regional han sido significativos, 8,1 en el año 2011, 12,7 en el año 2012 y obviamente durante el presente año también va a haber un aporte significativo, lo cual quiere decir que el aporte público a la economía regional está haciendo también su efecto positivo en la medida que evita que la economía, básicamente por el decrecimiento del sector minero, caiga efectivamente en una situación de recesión. Los sectores donde tiene mayor participación el gobierno regional, sector agrario, construcción, electrificación, agua y también servicios gubernamentales. En todos los casos hay crecimientos importantes. ¿Eso tira por la borda algunas difamaciones, falsas informaciones que se emiten por los medios de comunicación? Sí, efectivamente, ya he dicho que aquí se cae otra vez, y solamente con revisar las cifras era importante, se cae el mito del efecto negativo de la gestión de Goyo. ¿Cajamarca está en una recesión? Sí, no está en una recesión, de ninguna manera. No ha estado ni en el 2011, ni en el 2012, y creo que tampoco lo va a estar en el año 2013. ¿Hay interés toda esta campaña mediática de desinformación, doctor, en contra del gobierno regional? Pero lógico, ¿no? Se trata de una campaña de demolición de la imagen del proyecto del gobierno regional del MAS. De lo que se trata es de impedir que un proyecto como este, un proyecto que formula una clara representación de los sectores marginados de nuestra comunidad regional, y que propugna por cambios significativos en la construcción de nuestra economía y de nuestra institucionalidad, se proyecte con éxito en los próximos años. De lo que se trata es de castigarlo por haberse puesto junto al pueblo en el caso del conflicto Conga. Y en ese sentido no se mira en mentiras, no se repara en calumnias, de ningún tipo de ofensas como las que estamos acostumbrados ya en los últimos tiempos, lamentablemente, con el propósito de desprestigiar, de difamar, de generar la imagen de un gobierno ineficiente, de un gobierno que es un problema para la región. Nosotros señalamos con las cifras en la mano y se pueden consultar, ahí están las fuentes del Banco Central de Reserva del Perú, que si se mira bien esas cifras, no hay tal efecto negativo desde digamos de la gestión regional, ¿no? La economía tiene sus vaivenes, tiene su dinámica, y las caídas que ha tenido nuestra economía se ha debido principalmente a la caída de la producción de Yanacocha, que tiene que ver más que con el conflicto, con la falta de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, que tiene que ver con el agotamiento de un recurso natural que es por naturaleza agotable. Pese a los recortes presupuestales del gobierno central. Pese a los recortes presupuestales, pese a la campaña de difamación, pese a muchas trabas que hay, a mucho boicot activo y pasivo de distintos tipos, el gobierno regional y la economía de Cajamarca, hecha por la mayoría de los cajamarquinos que viven en el campo, porque gracias a su esfuerzo el sector agrario no se ha caído, y al contrario, el crecimiento del sector agrario, que es un sector en el que la economía familiar campesina tiene un valor fundamental,
ha permitido que la economía regional en general mantenga un leve crecimiento, aunque sea mínimo, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable.